Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más al blog de Iskandar. La historia de hoy se titula El Juego, tercera parte. Si aún no has escuchado la anterior parte, te invito a hacerlo. Te la dejo en tarjeta de sugerencias acá arriba. Un viento frío surcó por el espacio y llenó el ambiente con un augurio de muerte. La lluvia que tan constante se había mantenido cesó, mientras que el ruido ambiente de risas y murmullos de los cientos de niños permaneció, como atado por la eternidad a las paredes frías y oscuras de aquel claustro, cual psicofonía nítida y espantosa, como si los espectros susurraran cosas horripilantes al oído. El mundo de pronto se convirtió en una caverna, un templo horroroso en el que no había esperanza ninguna, en el que los sueños perdían totalmente la poca lógica que les acompañaba usualmente. Un lugar donde jamás podría haber nada más que desolación y vacío. Lucía se vio de pronto completamente sola en la cafetería. Sintió el viento helado golpear en su rostro. Miró hacia todos lados, desorientada. Lo que antes había sido un espacio lleno de vida, risas y jolgorio general, se había convertido de un instante a otro en una ruina sin fin, donde el moho, el desgaste y la maleza se habían apoderado de un lugar en el que parecía que ningún ser humano había estado en siglos. Su mirada alcanzó a vislumbrar fugazmente, por el rabillo del ojo, una figura que se movía en las sombras. Giró rápidamente, conteniendo un grito. Su mirada se encontró con la de Martín, que se veía tan aterrado como seguramente ella se veía. Apenas sostuvieron la mirada durante un breve instante, antes que otra sombra llamara la atención de ambos. Corriendo desde el gimnasio apareció Francisco, totalmente fuera de sí, con una expresión que aparentaba haber visto los peores horrores de la existencia. Lucía se levantó y fue al encuentro de sus amigos. La tensión llenaba el ambiente, y lo volvía tan pesado que casi parecía un diluvio descomunal, de esos que no dejan ver más allá que unos pocos metros por delante. Los tres se reunieron en el patio. El miedo y la desesperación se reflejaban en sus rostros como si de máscaras se trataran. Lucía fue la primera en hablar. «Si los tres estamos aquí, ¿dónde está Claudia?», preguntó. «¿Esa no es la casa?», preguntó Claudia súbitamente. Los tres se giraron hacia la furtiva chica que se había acercado a ellos sin que lo notaran. Los cuatro amigos miraron hacia donde la recién llegada señalaba. Al final del callejón, de plantas muertas y edificios destruidos, se levantaba la casa. Aquella maldita casa donde habían encontrado ese juego, que tanto les había perseguido. Los cuatro reaccionaron de formas distintas. El primer impulso de las chicas fue de llorar de manera descontrolada, a medida que el pánico las invadía. Francisco no pudo evitar caer de rodillas al piso y golpear el suelo con el puño, en una mezcla de enojo y terror. Martín se echó las manos a la cabeza, desesperado, deseando que la tierra se lo tragara. «No puede ser, no puede ser, no puede ser», repetía Lucía, entrando en un estado de shock profundo. La escuela, que antes había estado rebosante de vida y alegría, se resquebrajó súbitamente. La tierra se sacudió violentamente y enormes grietas aparecieron en el suelo del enorme patio y en las paredes del edificio. Los cuatro gritaron al unísono, buscando resguardarse de aquello. Una enorme grieta se abrió paso y devoró una gran parte de la escuela y sus alrededores. Las ruinas de aquella edificación se desplomaron sin remedio hacia la nada más absoluta, el vacío total. La grieta continuó expandiéndose, hasta el punto que los chicos no podían divisar su otra orilla, como si la grieta se hubiera convertido, de repente, en el acantilado del fin del mundo, y avanzara furiosamente hacia ellos buscando arrastrarlos hacia la muerte. Los amigos siguieron corriendo, con lágrimas de desesperación y angustia en sus rostros. No tardaron en notar algo aterrador. La enorme grieta en el suelo los estaba guiando poco a poco a acercarse a la casa del juego. Lucía gritaba, descontrolada, mientras que Claudia no era capaz de reaccionar ante todo lo que ocurría, y entre Martín y Francisco casi que la tenían que llevar arrastrada. En cuestión de segundos, la escuela entera, la calle y varias casas fueron devoradas y borradas de un plumazo de la existencia, como si jamás hubieran estado allí. La casa abandonada se veía cada vez más cerca. El contacto era inevitable. El final iba a llegar para ellos. No había escapatoria. La grieta se expandió tanto que los chicos se vieron, más pronto de lo que hubieran deseado, en el jardín de aquella casa. Los peores recuerdos, las más pesadillescas memorias golpearon sus mentes como poderosas olas de mar azotando la costa. Los cuatro lloraban amargamente, sabiendo que el final se acercaba para ellos.
como la presa que ve ya de cerca las fauces de su predador y acepta su destino. De pronto, la puerta de la casa se abrió, como si hubiera sido golpeada por una furiosa corriente de viento. Los amigos miraron, estupefactos, cómo la tierra paraba de moverse y la grieta dejaba de agrandarse. Más allá del marco de la entrada principal, solo se podía entrever la oscuridad, la más profunda de las tinieblas. Los segundos pasaban, con una tensión casi insoportable. El único ruido que podían escuchar los aturdidos chicos eran sus respiraciones pesadas y los agotados latidos de sus corazones, que deseaban de una vez por todas terminar con todo ese sufrimiento, con el frenesí de terror y pesadilla. A través de la puerta se asomó una figura casi angelical, con un potente halo de luz rodeando. Tan fuerte era la luz que emanaba aquel ser, que casi iluminó el mundo y trajo de regreso la vida, la esperanza y la ilusión por el futuro. Ellos no lo sabían, ni tenían manera de intuirlo, ya que aquello parecía diseñado por una mente maestra, alguien que sabía sus mayores debilidades y cómo destruirlos para siempre. Cuando Lucía levantó la mirada, sus ojos se encontraron con los de su padre. El hombre se veía muy cansado y sus ojos enrojecidos, seguramente de tanto llorar. La miraba como si no la hubiera visto hacía años. La chica no soportó más y se derrumbó, llorando profusamente. Francisco vio a su primo, mucho más delgado que la última vez que lo vio, pero esta vez notó moretones por todo su cuerpo, incluso en su rostro. El chico tenía los ojos enrojecidos y se veía tan destruido que Francisco no pudo soportarlo y acabó desviando la mirada. En ese momento, más que nunca, deseó estar muerto. Martín vio a su mamá, con la ropa hecha jirones, muy sucia y con la mirada vacía, perdida en sus pensamientos. La mujer estiró un débil brazo hacia su hijo, tratando de alcanzarlo, en un intento triste y lastimero. El chico lanzó un grito de dolor insondable. Claudia vio a su hermanito. El niño apenas sí levantaba la mirada, pero se notaba que había sufrido demasiado. Sus manos estaban en carne viva, como si hubieran sido azotadas con un cinturón, y sus pies temblaban por la debilidad. Las 4 manifestaciones repetían sin cesar, al mismo tiempo: ayúdame, por favor, ayúdame, por favor. Los 4 despertaron gritando, al mismo tiempo, en sus respectivas casas. La madrugada ya estaba muy avanzada, y una ligera lluvia caía afuera. Cada uno de ellos luchó contra el enorme impulso de salir corriendo y dejar todo atrás. Se sentían atrapados, acorralados por una artimaña siniestra, tejida por entidades oscuras y malévolas. Sin saber por qué o cómo, cada uno de ellos llegó por separado a la misma conclusión: nada de esto es real, todo es parte del juego.